Criterios, una presentación del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda. En esta oportunidad estaremos conversando sobre aspectos claves del cierre fiscal y cierre contable 2021. Nos acompañará el licenciado Rubén Serpa, socio de impuestos de Ernst & Young, y el licenciado Miguel López, socio de consultoría de Ernst & Young. Estaremos conversando con ustedes para profundizar sobre aspectos importantes a tomar en cuenta en el desempeño profesional y por mi parte soy Mariela Llovera de Nema Consultores, que seré su moderadora. Y vamos para comenzar. ¿Cuáles consideran ustedes que son los aspectos fundamentales a tomar en cuenta durante el cierre fiscal y el cierre contable del año 2021? Diría que son diversos temas. Entre los temas que podemos tener son las distorsiones creadas por la unidad tributaria, la dolarización transaccional, las operaciones mixtas en bolívares dólares. Creo que hay un sinfín de complicaciones que en general las distorsiones, tanto fiscales como contables, ¿no? Pero si vamos atando poco a poco el cierre, es ver primero cuáles son los tipos de operaciones que realizas, cómo lo has manejado, e ir viendo la evolución del año, ¿no? Para ver cómo te afectan cada una de esas distorsiones en tu cierre fiscal, sobre todo. En materia contable financiera, yo las voy a resumirlas en 4 o 5 tópicos principales, sobre los cuales me imagino que más adelante lo vamos a abordar un poquito más en detalle. Yo creo que, como comentaba Rubén, el primero de ellos es todo el impacto que puede tener este entorno multimoneda, dolarización transaccional, informal, implícita, como son las distintas denominaciones que los economistas lo han llamado a este fenómeno, a estas circunstancias en el entorno económico que estamos experimentando desde mediados del año 2019, pero que cada vez se profundiza más, y eso tiene un impacto en las compañías, porque estamos viendo compañías donde la operación como tal está 2/3 partes o un 65-70% dolarizada, donde el dólar está siendo cada vez utilizado como un patrón de referencia para establecimiento de precios de bienes y servicios, pero en contraposición tenemos una legislación fiscal donde el bolívar sigue siendo la moneda que se debe utilizar para el cálculo de las obligaciones fiscales. Ya lo vamos a comentar un poquito más adelante contigo, Rubén. Luego yo diría que todavía hay cierto remanente de impactos de la reconversión, de la nueva expresión monetaria, mal llamada reconversión, donde todavía hay compañías, sobre todo del segmento mediano y pequeñas pymes, que todavía no han ejecutado esa nueva expresión monetaria, y donde hay una obligación, porque de acuerdo al decreto era obligatorio que a partir del 1 de octubre todas las compañías realizaran ese proceso de nueva expresión monetaria. Entonces eso está teniendo algunas implicaciones a nivel contable, de análisis de cuentas, donde vemos saldos bajo una antigua denominación y saldos o montos a nivel de contable con la nueva expresión. Por otra parte, yo quiero incluir el tema de la complejidad del ajuste por inflación. Realmente, aunque la inflación, estamos hablando de 680%, que fue aproximadamente fue la inflación oficial en la cual el Banco Central cerró el año 2021, y se ha venido desacelerando en los últimos 3 años. Sí es cierto que es difícil leer, entender un estado financiero ajustado por inflación, y que ese estado financiero ajustado por inflación pueda ser de utilidad a los órganos de decisión de las compañías, llámese junta directiva, llámese asamblea de accionistas, aunque posiblemente sea el estado financiero que cumple con temas estatutarios, pues sí tiene una dificultad en su lectura y en su análisis y en su interpretación para una posterior toma de decisiones. Y yo luego diría otros temas contables muy específicos
tema de deterioro de activos, es decir, ese mismo ajuste por inflación puede producir ciertas distorsiones en los estados financieros, como es una sobrevaloración contable de los activos, sobre lo cual tienes que empezar a evaluar temas de deterioro o hacer otro tipo de análisis de valor recuperable o valor razonable, y distorsiones tales como que se ven reflejadas en un estado de resultado de una compañía, como ese margen bruto, cómo analizar el margen operativo, el llamado resultado por exposición monetaria. Entonces, yo me enfocaría en eso y bueno, luego lo podemos profundizar un poquito más en detalle. Como pueden ver, tenemos un episodio de criterios lleno de información relevante para nuestra actuación profesional. Y vamos a entrar en materia, en detalle, hablando de la unidad tributaria. Rubén, ¿cuál es el impacto del valor de una unidad tributaria que después del proceso de nueva expresión monetaria que mencionaba Miguel hace poco, quedó equivalente a 0.02 bolívares? ¿Qué significa eso cuando hablamos de medición de capacidad contributiva de las organizaciones? ¿Cómo nos impacta una unidad tributaria de 0.02 bolívares? Sí, a ver, la unidad tributaria viene con un rezago tal vez de años, ¿okay? Y ojo, para que un poco entendamos, la unidad tributaria debería reconocer lo que viene siendo la inflación, es decir, la unidad tributaria debería estar ajustada año a año por la inflación de cada año, y ese proceso se vino en menoscabo tal vez por los ajustes que hizo la administración tributaria de esa unidad tributaria, y la unidad tributaria ha dejado de reconocer ese ajuste por inflación de manera tal vez completa, pudiéramos decirlo, ¿no? Eso ha venido en camino desde allá hace años atrás, y ha mermado en la capacidad contributiva de los contribuyentes. A ver, básicamente, ¿por qué? Porque los contribuyentes determinan el impuesto sobre la renta y algunas obligaciones tributarias en función de la unidad tributaria. La unidad tributaria es la base para dividir los ingresos entre esa unidad tributaria, y tú calificas para la tarifa que te corresponde, pues el impuesto suele ser progresivo, sobre todo el impuesto sobre la renta, que va elevando sus tarifas de acuerdo a esa unidad. Entonces, si una persona jurídica o natural antes ganaba 1 millón y lo dividía entre 20, que sería la unidad tributaria hasta antes de la reconversión, ¿sí? Ese sería el valor en unidades tributarias y le aplica la tarifa. Cuando esa unidad tributaria va quedando rezagada y los ingresos van aumentando por inflación, eso hace que tú al final estés pagando impuestos por la inflación que generas, ¿okay? ¿Por qué? Porque bueno, tu inflación va a generar que tengas mayores ingresos, que no deberían ser ingresos reales, porque son ingresos productos de la inflación, que tal vez tus ingresos estén por debajo de lo que es el valor real que debería tener, pero tu tarifa es mayor a la que deberías tener si esa hubiera sido ajustada por inflación. Entonces, ¿cuál es la distorsión? Bueno, este año, por ejemplo, tenemos personas que con sueldo mínimo van a estar pagando impuestos sobre la renta, están sujetas al menos que salga un decreto de exoneración, que es lo que ha venido haciendo el gobierno en años anteriores para tal vez corregir esa distorsión. Pero bueno, es una distorsión que está ahí, que tenemos, y que impacta tanto en la declaración de rentas como las retenciones de impuestos sobre rentas en personas naturales. Y a las personas jurídicas, bueno, básicamente pocas personas jurídicas estarán pagando una tarifa distinta al 34%. Exacto. Eso básicamente sería el efecto. Y importante lo que comentaba sobre que tú terminas pagando un impuesto por un enriquecimiento que no está. O sea, los ingresos subieron, pero realmente genere o no genera riqueza. Es difícil saberlo cuando la unidad de medida tributaria, que es la unidad tributaria, está subvaluada. Bueno, y hablando de los cambios que hemos tenido en el país durante el ejercicio fiscal 2021, un cambio importante fue, sin lugar a dudas, la nueva expresión de la moneda. En el momento de ese cambio, el 1 de octubre, debió hacerse un procedimiento contable, Miguel, que nos vas a explicar en detalle para convertir los saldos que tenemos en las unidades monetarias que estábamos usando en septiembre a la nueva expresión monetaria. Pero como decías al principio, hay empresas pequeñas y medianas que por distintas razones no hicieron ese procedimiento y que ahorita tienen que hacer un cierre contable para poder llegar al cierre fiscal, y nos encontramos que las órdenes de magnitud no coinciden.
Sí, no, es correcto, Mariela, lo que tú comentas. Realmente en los últimos 14 años hemos experimentado 3 procesos de reconversión monetaria o nueva expresión monetaria, y en cada uno de los procesos el tiempo de preparación fue disminuyendo. Si nos remontamos al proceso del año 2007-2008, prácticamente tuvimos un año completo para prepararnos. Si nos remontamos al penúltimo, que fue en el año 2018, prácticamente estuvimos dos meses y medio, pero en este no fueron ya meses, fueron semanas de preparación. 45 días. Por eso, ya hasta lo podemos cuantificar en días. También es verdad que las compañías, las direcciones de las compañías, gerencia de contabilidad, de tributos, de operaciones, que fueron las más, comercialización, que son las más impactadas por este proceso, ya tenían cierta experiencia adquirida de procesos pasados, obviamente, pero sí es cierto también que desde el año 2018 y en los últimos años ha habido una alta rotación en los equipos de la compañía, y nos enfrentamos a una realidad donde, como tú lo dijiste, 45 días para realizar una nueva expresión monetaria que tiene implicaciones contables, comerciales, de facturación, financieras, tributarias. Fue un reto bastante importante para las compañías, y luego se suma a que cada compañía pues tiene su realidad, cada compañía tiene su sistema contable administrativo, y la forma de implementar a nivel transaccional de esa nueva expresión monetaria era distinta. Hay compañías que a nivel de sistema, para dar ejemplo, mantuvieron viva una entidad a nivel de sistema hasta el 30 de septiembre, y a partir del 1 de octubre crearon una nueva entidad a nivel de sistema. Entonces, cuando hagas el ejercicio fiscal, el cierre, probablemente vas a tener 2 periodos. Vas a tener un periodo del 1 de enero al 30 de septiembre en una entidad a nivel de sistema, no legal. No legal, sí, a nivel de sistema. Que va a estar bajo la antigua expresión monetaria, y vas a tener 3 meses donde vas a tener saldos con la nueva expresión. Entonces ya por ahí hay cierta dificultad en hacer ese cierre contable, porque al final el cierre anual tiene más implicaciones que un cierre mensual periódico que pueda tener la compañía. Y como tú lo comentabas, hay compañías que no llegaron ni a eso. Hay compañías que no hicieron ese traspaso de saldo o ese proceso de reconversión de la mejor forma por X circunstancias, posiblemente operativas, de ausencia de recursos tanto tecnológicos, operativos, de recursos humanos, etcétera, de talento humano. Pero donde estamos viendo, y Rubén y yo tenemos casos en común, donde mantuvieron la misma entidad, mantuvieron la misma contabilidad sin la nueva expresión, pero dada la confusión, por ejemplo, de el equipo de contabilidad o el equipo de cuentas por pagar o el equipo de compras, empezaron a hacer registros contables bajo la nueva expresión. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, cierta mezcla en la contabilidad que realmente está dando dolores de cabeza a las compañías, sobre todo pequeñas y medianas, ¿okay? Entonces allí posiblemente vaya a haber un trabajo un poquito más arduo de análisis contable para esas compañías, para ejecutar, o sea, hacer un cierre contable adecuado del año 2021, y contar ya que estamos a mediados de febrero y ya la mayoría de las compañías en Venezuela deberían ya tener un cierre bastante completo o robusto, porque ya muchos son de ellas contribuyentes especiales. Ya empezó las rondas de declaración de impuestos sobre la renta, vamos seguramente por la segunda o tercera tanda, dependiendo del terminal del RIF. Entonces, bueno, es un reto, y bueno, posiblemente vaya a tener repercusiones posiblemente en las próximas semanas. Miguel, ¿y qué recomendación podríamos darle a una pequeña o mediana entidad que está atravesando por ese proceso de dificultad? Sé que esto no es un espacio para dar asesorías, y que lo que nosotros digamos acá es meramente informativo y divulgativo, pero si esa persona está buscando luces, ¿qué orientación general le podríamos dar? Básicamente yo daría 2 o 3. La primera es, si tuvieron esta circunstancia que conversamos, que se enfoque en el análisis de los últimos 2-3 meses, que es probablemente donde vaya a haber los problemas, donde haya registros en ambas expresiones. Entonces,
porque hasta el 30 de septiembre probablemente todos los saldos, todas las transacciones estén bajo la anterior expresión. Entonces enfóquense en los últimos 2-3 meses de transacciones, y por otra parte yo me enfocaría en analizar realmente los saldos finales, es decir, qué me queda en ese detalle de proveedores o ese detalle de clientes, ese auxiliar de clientes al cierre, para ver si hay algún saldo que presente alguna anomalía o alguna excepción que pueda provenir de un incorrecto registro por parte de algún tipo de confusión en la nueva expresión. Yo me enfocaría en esas dos recomendaciones, y agregaría una tercera, que probablemente tener algún tipo de comité donde esté gerencia de contabilidad, gerencia de impuestos, gerencia de comercialización, para evaluar si hubo algún tema en estos últimos 3 meses que se pueda abordar de forma en conjunta. Yo creo que son las 3 recomendaciones fundamentales, porque deben ser casos muy puntuales. Bueno, y luego de esta introducción a la situación económica venezolana, no podemos dejar de hablar de nuestro entorno multimonedas. Y aunque estamos hablando siempre de dolarización transaccional, la verdad es que incluso dependiendo de la región del país, hay una moneda que es más fuerte que otra. Nosotros en la región central, por supuesto que estamos viendo comúnmente el dólar, pero les debe pasar, yo tengo clientes que están fuera de la región central, incluso en estados llaneros, lo podemos ver en el estado portuguesa, que hay una fuerte presencia del peso colombiano. Desde la frontera con Táchira, todos los estados andinos tenemos fuerte presencia del peso colombiano. Hay una fuerte influencia tanto del real brasileño como el uso de las pepitas de oro en Guayana, y vemos situaciones también interesantes como en la comunidad china, en la comunidad asiática, donde a través de aplicaciones hacen transacciones con renminbi, con yuanes. Es muy interesante desde el punto de vista económico la situación multimoneda del país, pero algo interno de la empresa. Y para el cierre contable y el cierre fiscal, ¿qué está pasando con nuestro entorno multimonedas? Bueno, voy a empezar yo la discusión, Mariela. Realmente, para mi percepción, los contadores públicos posiblemente este sea uno de los temas más importantes en los últimos 4 o 5 años, ¿okay? Es un tema bastante muy excepcional como lo estamos viviendo. Normalmente la norma contable, la NIC 21, tiene un concepto muy claro, que es lo que es moneda funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico de la entidad, en la que predomina el empleo del efectivo de la caja y cómo lo utiliza y cómo lo recoge. Esa es la denominación que está en la norma de la NIC 21. Y no se refiere a un entorno geográfico como tal. Si bien es cierto que normalmente, si tú vas a Europa, vas a cualquier país de Europa, España, Italia, Alemania, la mayoría de las monedas funcionales de las compañías son el euro, porque es la moneda que predomina. Si vas a una compañía de Estados Unidos, predomina el dólar norteamericano. Pero Venezuela tiene esa particularidad, donde la moneda de curso legal, la moneda local, es el bolívar, eso es indudable, es la moneda de curso legal actual, pero donde estamos viendo que 2/3 partes de las transacciones se están realizando en una moneda distinta, llámese dólar. Obviamente el 80% de esas 2/3 partes se están ejecutando en el dólar norteamericano, y luego hay pequeñas referencias como tú las que comentaste en ciertos puntos geográficos del país. Pero también sí es cierto que va un poco más allá de ejecutar la mera transacción comercial o económica utilizando esa moneda. Ya es la moneda en la cual gran parte de las compañías venezolanas, y luego más adelante vamos a puntualizar ese punto, porque es importante definir que no es un tema que se puede evaluar de forma general, no se puede generalizar. Se comete un error importante si se generaliza, pero si bien es cierto que va más allá, el uso de estas monedas distintas al bolívar va más allá de un simple hecho transaccional. Es una moneda en la cual las compañías ya monitorean o establecen su estrategia de precios y bienes y servicios. Una compañía en Venezuela
la mayoría de ellas, o gran parte de ellas, ya utiliza el dólar o el peso colombiano para monitorear su estrategia de precios, saber qué aumentos debo realizar en un futuro o establecer escenarios, o si aumento el precio de ese bien en un porcentaje en esa moneda, pues puedo perder tal demanda de mi producto. Y luego hay otro tercer punto importante, que es la moneda en la cual las compañías están gestionando el negocio. Las compañías venezolanas, las direcciones financieras, las juntas directivas, los accionistas, el primer punto de referencia que toman es un estado financiero o información financiera que no necesariamente cumple con principios, pero es información financiera en esas monedas, no en bolívar. ¿Por qué? Porque es la que de alguna forma representa o refleja mejor el desempeño económico y la estructura financiera de las entidades. Entonces, aquí yo voy a resaltar dos puntos particulares y luego te cedo la palabra. Es uno que va más allá de una transacción, ya no es un simple hecho de transaccionalidad, va más allá de que es la moneda de análisis o para tomar decisiones, que es uno de los puntos más importantes de la utilización de un estado financiero, tomar decisiones, que los usuarios puedan tomar decisiones. Y dos, que esto es un tema tan delicado que luego tiene unas aristas hasta fiscales, unos temas que hay que analizar, que no se puede generalizar. Cualquier persona o cualquier profesional que diga todas las compañías en Venezuela su moneda funcional es el bolívar, puedes tener una concepción errónea, como también si viene alguien y dice todas las compañías su moneda funcional es el dólar bajo este fenómeno, también es una concepción errónea. Hay que hacer un análisis riguroso, técnico, detallado. Cada compañía tiene su realidad económica, su particularidad financiera, y eso hay que analizarlo de acuerdo a los indicadores que están muy claramente establecidos en la norma contable y de los cuales podemos hablar más adelante. Seguro, y hay una situación con respecto a las normas contables y la dolarización que muy poco se habla, y es que este es el resultado de estar en una economía hiperinflacionaria. Cuando leímos la NIC 29 y te habla de las características de una economía hiperinflacionaria, resalta que dice los sectores económicos recurren a moneda extranjera como manera de preservar el valor. O sea, y entonces esto está muy concatenado con lo que estábamos hablando al principio, Miguel, que es la importancia de los estados financieros ajustados por la inflación, que son además los estados que tengo que presentarle al registrador mercantil, porque parte de mis obligaciones como persona jurídica es presentar mis estados financieros ante el registrador mercantil, y esa es una información importante también para otros tomadores de decisiones, porque una de las cosas que está pasando ahorita con la dolarización de la economía y la búsqueda de los actores económicos de conseguir dinamismo es que está surgiendo de una manera un poco tímida, pero está el crédito comercial. Y cuando estoy hablando del crédito comercial entre organizaciones, una de las primeras cosas que me va a pedir mi proveedor que está dispuesto a confiar en mí y darme un crédito son mis estados financieros. Buena pregunta, Mariela, te voy a responder en dos partes. La primera es la que tú comentabas de los estados financieros ajustados por inflación. Es correcto, si una compañía define mantener como moneda funcional el bolívar, tiene que ajustar sus estados financieros por inflación. Ese es el estado financiero que cumple con principios contables y que por ende tiene que llevar al registro mercantil, y es el que se va a tomar como base para cualquier tipo de decisión a nivel de asamblea de accionistas, llámese aumento de capital, decreto de dividendos, etcétera, etcétera. Ahora, si la moneda funcional es el dólar, si se define así, y tenemos muchos ejemplos de compañías venezolanas cuya moneda funcional es el dólar, previo a esta situación, previo a este fenómeno que arrancó desde mediados del año 2019, por ejemplo, PDVSA, que es la compañía todavía de referencia a nivel nacional, su moneda funcional es el dólar, y muchas compañías del sector petrolero, del sector gasífero, del sector extractivo, ya su moneda funcional antes de este cambio de entorno tenían moneda funcional dólar, y son compañías domiciliadas en Venezuela cuyo
100% o 90% de operaciones son en Venezuela. Entonces, si la moneda funcional es el dólar, tiene que preparar estados financieros en dólares, pero, y aquí sí es importante decirlo, para cumplir con esos propósitos estatutarios, llámese registro mercantil o como comentábamos cualquier decisión a nivel de asamblea de accionistas, debe preparar estados financieros bajo moneda presentación bolívar, porque la moneda de curso legal es el bolívar. Pero para ello, la misma norma contable, la misma NIC 21, te establece la metodología de traducción. Tiene las herramientas para hacer eso. Entonces es importante porque siempre surge la duda, pero es que yo no puedo preparar estados financieros en dólares, pero ¿qué hago con los bolívares? Hay muchas dudas con respecto a ese tema. Y la otra sección, la otra pregunta, cierto, la mayoría de las compañías están facturando ya sea o en dólares directamente, que posiblemente Rubén nos pueda dar algunos comentarios de la legalidad de ese punto, o están facturando en bolívares, pero la negociación, Mariela, se está realizando en moneda dura. Entonces facturo unos bolívares donde hay implícito, hay un subyacente, un monto en dólares, y posiblemente yo negocio un crédito comercial con un cliente que se está manejando temas de, se están llegando hasta 20, 30 días de crédito comercial en algunos casos. Si la tasa de cambio fluctúa en esos 30 días, pues me va a pagar la diferencia, pero el subyacente en dólares sigue siendo el mismo. Por eso digo, la importancia que tiene esta moneda, que no es el bolívar, para la toma de decisiones hasta en temas comerciales como tal. Excelente, muchísimas gracias, Miguel. Y para entrar en temas ya fiscales y siguiendo con esto de los estados financieros en moneda extranjera, te pregunto, Rubén, ¿yo puedo usar esos estados financieros preparados en moneda extranjera para determinar el monto del impuesto sobre la renta a pagar? ¿Eso es posible? No, sería la respuesta. A ver, básicamente la determinación del impuesto debería hacerse en bolívares, porque es la moneda de curso legal. Es como si la moneda funcional del impuesto es bolívar, y eso no ha cambiado. Okay, es decir, no hay norma que establezca que exista una moneda funcional distinta para la determinación de las obligaciones tributarias. Entonces eso es un punto que tenemos que tener muy claro cuando hablamos de transacciones en bolívares o transacciones en dólares, porque tengo millones de transacciones en muchas distintas monedas, ¿no? Es importante saber que la contabilidad recoge todas esas transacciones en moneda extranjera, esa es su labor, ¿ok? Y estar claro en cómo las está recogiendo. Eso es un punto que hay que tener en consideración. ¿Por qué? Porque vamos a decir que las empresas han venido teniendo metodologías distintas en la manera de cómo van recogiendo las operaciones en moneda extranjera. Como decía Miguel, hay compañías que establecen que su facturación de proveedores y la de ellos mismos siempre va a ser en bolívares, pero hay un subyacente en dólares. Si eso ocurre, al final, cuando el precio cambia, sea para arriba o para abajo, va a cambiar el precio en bolívares. Entonces, el deber ser es que se emita una nota de débito o una nota de crédito para la modificación de ese precio. Eso es una duda que existe hoy por hoy en las empresas y que, bueno, se mantiene en el tiempo. Si la facturación es en dólares, es muy distinto, porque, bueno, si la facturación es en dólares, yo te debo una cantidad de dólares, la moneda de cuenta en el documento legal es dólar, y yo pudiera pagarte los bolívares equivalentes a los dólares que muestran la factura, y ahí lo que se estaría generando sería una diferencia en cambio. Entonces, desde el punto de vista tributario, hay dos vertientes con relación a ese punto. Uno es saber cómo estás facturando, cómo estás reconociendo las operaciones y cuál es la moneda de cuenta de la operación, ¿ok? Que está detrás de todo esto. Al final, y que esa moneda de cuenta concuerde con la documentación fiscal y tributaria que tú estás emitiendo. Entonces, si una compañía tiene moneda funcional, hay una pregunta que nos hacen frecuentemente, entonces me dice, moneda funcional dólar me refiero. Hay una pregunta muy frecuente, entonces dicen, pero tengo que llevar doble contabilidad, pero eso no está prohibido. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar la moneda funcional dólares a efectos financieros, y a efectos fiscales tendría que estar tomando su moneda funcional bolívar, como siempre lo ha hecho. Eso no es que va a llevar una contabilidad paralela,
o doble contabilidad, porque a ver, las operaciones van a estar registradas en una contabilidad, tanto en otra. Cuando hablamos de doble contabilidad es que yo registro la mitad de las operaciones en una y la mitad de las operaciones en otra contabilidad. Eso sí es una contabilidad paralela o doble contabilidad. Y eso sí está penado. Sí, eso no es el DERSA. Eso sí está mal. Penado. El punto entonces sería que cuando tengan la duda, porque mucha gente dice, pero yo puedo llevar la contabilidad en dólares desde el punto de vista legal. Sí. No tengo ningún problema en que tú lleves con tu contabilidad en dólares. Eso está de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso, es decir, debería ser tu moneda funcional. Ahora, cuando vamos a hablar de temas tributarios, la moneda funcional sigue siendo el bolívar. ¿Okay? O sea, no puedo estar dolarizando los anticipos que pago de impuestos sobre la renta, las retenciones de impuestos sobre la renta que me hacen, porque eso se han visto casos. Sí, ahí básicamente cuando yo dolarizo, y ojo, cuando yo llevo mi moneda funcional en dólares, si esa partida es bolívar, no puedo estar ajustándola. O sea, ya de por sí tengo una mala concepción de lo que es la moneda funcional, y ahí Miguel que me corrija. Pero, ¿por qué? Porque eso es una partida en el balance que su moneda de origen es bolívares. Y entonces esa moneda de origen bolívares te va a generar un efecto distinto en ese balance de moneda funcional de dólar. Cuando estamos hablando de operaciones cuya moneda de origen es distinta al bolívar, pues tendrá sus consideraciones. Pero ojo con eso, que todo lo que se refiere a impuestos en moneda de origen bolívar tenga contabilidad en dólares, en bolívares, en pesos, en oro o en cualquier otra moneda que quieran tener. ¿Okay? Hablando de la importancia y de la cantidad de transacciones de moneda extranjera que se están dando en el país, hay un punto clave que hay que tomar en cuenta tanto durante el cierre contable como durante el cierre fiscal, que es el diferencial cambiario. ¿Qué podemos hablar sobre diferencial cambiario? Bueno, Mariela, te voy a contestar primero del punto de vista contable. Realmente, si una compañía tiene moneda funcional bolívar, pues es obligatorio. La norma, la NIC 21, te exige que tienes que reconocer diferencias en cambio, sobre todas aquellas partidas cuyo origen sea una moneda distinta al bolívar. Si emito una factura en dólares o recibo una factura de un proveedor en euros, son monedas distintas al bolívar. La NIC 21 clasifica esas monedas como moneda extranjera, por lo cual cualquier variación o fluctuación del tipo de cambio del bolívar sobre esas monedas genera un diferencial cambiario que ya podrá ser no realizado o realizado a manera contable. Fiscalmente puede tener otro tratamiento, pero sí se genera de la fluctuación del tipo de cambio a un corte de cierta fecha, o si liquido esa obligación o recibo el cobro por parte de ese cliente. Entonces ya será un diferencial cambiario realizado. Eso es obligatorio registrarlo y está en la norma contable. Si la moneda funcional fuese el dólar, aunque fuese un poco extraño, pero tengo transacciones en monedas distintas al dólar o a la moneda funcional que determine, puede ser el peso colombiano, puede ser una compañía posiblemente que trabaje o tenga operaciones en Táchira, por ejemplo, pues las transacciones en bolívar, que deberían ser una menor cantidad, porque si es la moneda funcional es la que predomina el entorno económico, es donde ejecuta la mayoría de las transacciones. Entonces el bolívar en ese caso sería una moneda extranjera a efectos contables, y eso está perfectamente establecido en la NIC 21. Todo dependerá de cuál es tu moneda funcional y cuáles son las monedas distintas a esa moneda funcional, porque van a entrar en la clasificación de moneda extranjera. Y es por ello que cualquier fluctuación del tipo de cambio sobre esas monedas debe reconocerse un diferencial cambiario. Sí, desde el punto de vista fiscal, un poco atando el comentario de Miguel, cuando tenemos que estar bien parados en el tema de la moneda funcional, recordando de que la moneda funcional a efectos fiscales debería ser el bolívar.
¿Ok? Entonces, en función de eso, debería tener unos estados financieros preparados en bolívares, y la diferencia en cambio de aquella moneda extranjera que tenga registrado en esos estados financieros me generaría una diferencia en cambio. ¿Ok? Y esa diferencia en cambio tiene unos parámetros en la ley para que se considere gravable en función de que sean activos, es decir, que tenga posición activa en moneda extranjera, o deducibles o no en función de la diferencia o la posición de moneda extranjera en caso de que sea pasiva. ¿Okay? Lo que hay, la recomendación es revisar con detenimiento cuál es el origen de esa diferencia en cambio, si esa diferencia en cambio está realizada o no está realizada, si existen algunos parámetros dentro de la diferencia en cambio que estén esos fondos o esa deuda sea exigible o no, tenga potestad, por ejemplo, para utilizar los fondos en el banco o estén restringidos de alguna forma, y esos son tal vez parámetros que deberíamos estar revisando para ver si esas diferencias en cambio pudieran ser gravables o no, o deducibles o no. ¿Okay? Ahí hay un mundo. Hay un mundo de trabajo. Eso nos da para otro criterio. Sí, nos da para. La verdad es que nos da para otro criterio. Y para cerrar esta parte del tema de nuestra economía multimoneda, que además ha sido muy provechoso y sé que será muy provechoso para la audiencia, Miguel, me decía que quieres hacer un resumen de cuáles son los puntos clave de atención que consideras importantes. Sí, a modo de resumen, quiero concluir sobre este tema, que es un tema, como lo comenté al principio, no hay que verlo de forma general, Mariela, hay que verlo de forma individualizada. Cada compañía debe hacer un análisis detallado, riguroso. La norma te da los indicadores, entre los cuales está cuál es la moneda predominante en la generación de los ingresos y cómo se cobra, cuál es la moneda predominante en tus costos y gastos, en tu estructura de costos y gastos, cuál es la moneda predominante de tu entorno competitivo, cuál es la moneda predominante en la cual tú conservas el efectivo que recibes de tus operaciones. Entonces hay que hacer un análisis bastante detallado, que posiblemente no sea, es un análisis cuantitativo, necesitas data contable, financiera de los últimos 2 años o el último año para ver que realmente hay un cambio de entorno económico para evaluar si es factible o no un cambio de moneda funcional. Es un análisis riguroso y detallado para cada entidad. Y el otro punto es que el tema de la moneda funcional implica mucho juicio profesional. Es una norma que no es blanco y negro. Puedes hacer un análisis y puedes tener indicadores mixtos, resultados mixtos. Entonces vas a tener ahí un área donde hay un alto grado de juicio profesional por parte de nosotros como contadores públicos, y que va a impactar en la decisión que se pueda tomar. Y lo otro es que el cambio de moneda funcional tampoco puede ser algo coyuntural, es decir, hoy cambio a dólar, mañana cambio a bolívar, mañana regreso de nuevo al bolívar. Tiene que ser realmente donde se haya detectado un cambio en el entorno económico de la entidad y que tenga una perspectiva a mediano, largo plazo. Tampoco es permanente. Si una compañía cambia la moneda funcional hoy y en 6, 7 años, 8 años cambia el entorno económico donde estemos parados en aquel momento, es viable que lo pueda cambiar. Pero sí tiene que tener una perspectiva a mediano plazo y no que sea algo cortoplacista. Eso también es una concepción errónea. Ambas concepciones son erróneas. Si es permanente, no, pero también corto plazo es permanente. Tiene que ser algo a mediano, largo plazo. Entonces hay que evaluar todo esto y, repito, tiene que ser un análisis riguroso de cada circunstancia económica, entorno económico de cada compañía. Vale, muchas gracias, Miguel. Y creo que esto es muy importante. No puede ser un capricho cambiar de moneda funcional. Tiene que responder a una racionalidad económica y una situación que sea de largo alcance. No permanente, pero de largo alcance. Y para cerrar, Rubén, te quiero hacer una pregunta que se repite últimamente durante todos los periodos de cierre fiscal de las compañías que tienen ejercicio económico regular. ¿Qué pasa con un sujeto pasivo que no era especial, que cierra el 31 de diciembre, en este caso 2021, sin ningún cambio, pero que durante enero, febrero, marzo, que es su temporada de hacer su declaración, recibe la calificación de sujeto pasivo especial? ¿Cuándo declaro? ¿Qué pasa con mi ajuste por inflación? ¿Qué debo tener en cuenta cuando eso me sucede? Esos contribuyentes que nombraron contribuyente especial
luego de haber cerrado el ejercicio fiscal, que sería suponiendo que la persona o la empresa cerró el 31 de diciembre del 2021 y lo nombran contribuyente especial el 15 de febrero del 2022, en principio, bajo los principios tributarios, debería partir de que el cambio a la luz del impuesto sobre la renta, ojo, debería aplicarse a partir del 1 de enero del 2023. ¿Por qué? Porque el nombramiento como contribuyente especial de una compañía o de una persona jurídica trae consigo la modificación de la determinación del tributo, porque las compañías que tienen o que son nombradas contribuyentes especiales no estarían sujetas al ajuste por inflación. En cambio, aquellas que no son contribuyentes especiales hacen su ajuste por inflación de manera regular, como lo establecía la ley desde su modificación en el 2001, si no me equivoco. Entonces, en la estricta ley deberíamos partir de que esa aplicación sería para el 1 de enero del 2023, bajo el ejemplo que teníamos. Diferente el caso de, por ejemplo, el IVA, porque son periodos de determinación más cortos, o de retenciones de IVA son periodos de determinación más cortos, que son básicamente de un mes, 15 días. Eso puede modificar en el ejercicio siguiente, que vendría siendo la aplicación. En el caso de rentas es muy distinto porque son tributos anuales. Incluso en el caso del impuesto a los grandes patrimonios, que también es para personas jurídicas contribuyentes especiales, debería aplicar a partir del 1 de octubre del 2022, que comienza el ejercicio económico para ese tributo. Entonces ahí hay que estar bien atentos con eso, porque bueno, esa es la norma legal. ¿Okay? ¿Y qué pasa con ese sujeto pasivo que se entera durante la temporada de cierre fiscal que lo han calificado como sujeto pasivo especial, y la calificación le puede llegar un 15 de febrero, pero su fecha de declaración por terminal de RIF ya pasó, era el 31 de enero? ¿Qué puede hacer esa persona? Diría que debería tener la certeza de que la ley lo acompaña, ¿okay? y declarar antes de su 31 de marzo, como lo establece su calendario como contribuyente ordinario, recurrir a la administración tributaria para hacer la consulta pertinente, porque obviamente no puede pretender la administración tributaria establecer una sanción por algo que ya pasó el plazo y yo no era contribuyente especial. Eso no tiene mucho sentido. Entonces ahí creería que lo más normal sería, o la recomendación sería, bueno, declara antes del 31 de marzo. Si quieres recurrir ante la administración tributaria a hacer la consulta, pues bueno, estás en tu derecho, pero al final la ley está en pro de que tú cumplas con el periodo o los periodos de imposición que estaban establecidos. Y para culminar con este criterio sobre el cierre contable y cierre fiscal, quisiera escuchar sus comentarios finales de los puntos importantes a tener en cuenta durante este proceso de arduo trabajo para los profesionales del área contable y tributaria. Bueno, comenzando con la parte fiscal, diría, un poco retomando lo que conversamos de la nueva expresión monetaria y aquellas compañías que no hicieron las modificaciones de la nueva expresión monetaria, tomar en consideración de que si hay un registro de 1 millón que a efectos de la nueva expresión monetaria era 1, representa un impuesto de 340.000 bolívares de la nueva expresión monetaria, lo cual es bastante cuantioso, ¿no? Entonces, pensando en eso, deberían tomar las consideraciones correspondientes para revisar esos aspectos y ver realmente si, como comentaba Miguel, si esos saldos que aparecen en las cuentas de resultados y de balances les hace sentido o no. ¿Okay? Tomar en consideración que lo que hemos venido viendo es que la tasa efectiva ha venido incrementándose en las empresas, esto por todos los aspectos económicos que estamos viviendo, pero bueno, esa tasa efectiva se ha venido incrementando con el tiempo, y tomar en consideración los criterios con anticipación de los diferenciales cambiarios es decir, deberían estar muy bien mapeados de dónde vienen esos diferenciales cambiarios, tener en consideración el efecto que pudieran generar todas las facturas emitidas o recibidas de los proveedores en una moneda distinta al bolívar, o que tengan algún efecto de
reexpresión del valor o de cambio del valor de esos montos. O sea, eso yo creería que serían como los aspectos más importantes a considerar dentro del entorno y estar preparado. O sea, no dejar todo a última hora, porque creo que hay muchos detalles dentro de la determinación del impuesto que nos obliga a empezar a trabajar con tiempo. Incluso la recomendación sería para este ejercicio que va a cerrar el 31 de diciembre, empezar a hacer proyecciones cercanas a octubre o noviembre para saber dónde estamos parados, ¿ok? Porque bueno, y que no nos dé sorpresa el 31 de diciembre o en marzo del año que viene el monto del impuesto a pagar, que no tengo caja. Es correcto, y no hay bolívares para pagar, ¿correcto? Sí, Mariela, yo voy a unir justamente con lo último que comentó Rubén. Más allá de recomendaciones del cierre contable del año 2021, yo creo que son qué cosas debemos anticiparnos para de cara al 2022, ¿ok? Y como lo comentaba muy bien Rubén, una planificación fiscal no arranca el enero del mismo año que vas a declarar ese impuesto. Arranca 11 o 12 o 9 meses antes. Entonces eso es importante, y más que el tema tributario, no solamente por el tema de impuestos sobre la renta, sino toda la carga fiscal que puede tener una compañía, llámese por temas parafiscales o llámese por IGTF, o sea, todos los tributos, no fiscales, todos los tributos en general, pues tiene una repercusión en la gestión financiera de las compañías, porque al final son costos de operar en Venezuela. La carga fiscal es un costo de operar en Venezuela, y eso debe estar dentro de los análisis de financieros de cualquier dirección de contabilidad y de cualquier dirección de financiera. Y para hacer esos análisis, la materia prima fundamental es la contabilidad. Y si la contabilidad está expresada en una moneda que no es la mejor o que no refleja la realidad económica de la compañía, pues probablemente resulte que no se puedan realizar los análisis adecuados. Entonces yo creo que la recomendación es que las compañías o las direcciones financieras contables deben, uno, incluir todo lo que es la planificación fiscal. Son dos temas que van muy amarrados, sobre todo en Venezuela, por temas de la carga tributaria que pueden tener las compañías en Venezuela. Y dos, gestionar todo lo que es el tema moneda, determinar escenarios o análisis o proyecciones en distintas monedas, la moneda local, en bolívares, pero también usar la moneda dólar o la moneda que pueda ser predominante en las transacciones para realizar análisis de gestión financiera y gestión contable como tal, y evitar problemas en el cierre contable del año 2022. Y esperamos tener esta participación más adelante para poder conversar de estos puntos a mediados de año, que yo creo que son interesantes que lo abordemos para anticipar. La palabra adecuada aquí es anticipar. No, y que un punto importantísimo, el impuesto sobre la renta es un impuesto de periodo anual, y no debemos dejar para el cierre del ejercicio el prestarle atención a los aspectos que tienen incidencia en el impuesto sobre la renta, que son aspectos operativos, aspectos de las ventas, aspectos incluso de las ventas a crédito, a quién le doy crédito, cómo me relaciono, cuáles son los nuevos actores que están en el mercado. Todo eso que son situaciones de operatividad financiera de la organización tienen una incidencia fiscal, y hay que estarlo evaluando constantemente. A mí también me encantaría que hiciéramos un criterios a mitad de año donde hablemos de estos puntos, porque allí es donde tenemos capacidad de reacción y tenemos capacidad de corrección y de optimización, detectar qué hicimos bien, qué podemos mejorar. Bueno, para mí ha sido un placer y un honor compartir con el licenciado Miguel López y el licenciado Rubén Serpa de Ernst & Young, que han tenido una participación realmente brillante y sobre todo muy comprensible para la persona que nos vea, que sea de la comunidad de negocios, que sea contador, que sea una profesión afín, pueda entender los puntos clave del cierre fiscal. Y con esto nos despedimos. Ha sido Criterios, presentado por el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda.